Amigos de los Cuatro Vientos, qué bueno que están de nueva cuenta con nosotros en nuestro segundo programa en vivo del día de hoy, que es miércoles 18 de febrero del año 2019, transmitiendo, les recordamos, desde la ciudad de Ensenada, en Baja California, México. Pues el día de hoy tenemos un programa 4B TV de nueva cuenta con el tema de los diálogos, que usted sabe, esta sección también semanalmente siempre nos hace el favor de acompañarnos, nuestro amigo, nuestro colaborador, muchos años acá en el portal y que obviamente también en todo el proyecto periodístico independiente que encabeza Galicia Aragón, nuestra coordinadora editorial, que está aquí también, con un nuevo look, y su servidor Javier Cruz. Armando Duarte, Moller, sociólogo, buenas tardes, pues, doctor en estudios de desarrollo global por la Universidad Autónoma de Baja California. Y bueno, amigos, el día de hoy estamos seleccionando el tema que está próximo a definir la legalidad, la presencia del ejército con una nueva modalidad en nuestro país, la famosa Guardia Nacional. El Congreso de la Unión en este momento está realizando también un ejercicio de democracia nunca antes visto en nuestro Congreso, a nivel de Poder Legislativo Federal. Un parlamento democrático, un parlamento abierto para que un grupo de ciudadanos y de organizaciones, tanto de la organización civil como también de organismos descentralizados, ¿sí? Como por ejemplo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues están aportando, están participando en las sesiones del Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, pues para dar sus puntos de vista sobre un tema tan relevante para nuestro país, y que pues ya prácticamente, si tomamos en consideración la famosa Ley de Seguridad Interior que se publicó, se aprobó en el Congreso y que fue finalmente rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ahora tiene un prolongamiento con este tema de Andrés Manuel López Obrador, enviando también esta iniciativa para que también se cree un marco legal para la operación del ejército en el país y la creación de este cuerpo paramilitar, pues de alguna forma, ¿sí? En donde se involucran directamente a los ciudadanos, pero también a policías del ejército, de la marina y elementos de lo que hoy conocemos como la Gendarmería la Policía Federal. Entonces, así está el marco, estamos en los días previos a esto y pues hay muchas cosas que analizar, hay muchas cosas que informar, ¿sí? Y para eso, pues estamos, les digo, el día de hoy. Te agradecemos mucho, Armando, el que hayas aceptado venir acá de nueva cuenta con nosotros y aceptar el tema, ¿no? Adelante. Adelante. Sí, muchas gracias, Armando Duarte Moller, sociólogo, analista político y destacado militante de izquierda. Muchas gracias por aceptar la invitación, porque necesitamos hacer un poco de luz y análisis sobre este tema que ha confrontado a diferentes fuerzas políticas, que ha despertado también la participación, y una participación muy crítica de organizaciones defensoras de derechos humanos que se oponen a que la Guardia Nacional sea un cuerpo militarizado, dirigido por militares, y que ha provocado también cambios en la propuesta original que hizo López Obrador. López Obrador hizo esta propuesta aún antes de ser presidente de la República, la plasmó en su libro La Salida, donde prácticamente esbozó todo el proyecto de gobierno que se planteaba desarrollar, y ahí proponía ya la Guardia Nacional. Y cuando propone la Guardia Nacional, creada, como lo mencionaba Javier, con militares, marinos, policías federales, y con un mando militar en las personas del titular de la Sedena y de la Marina, pues provocó reacciones muy fuertes. Y a pesar de que se realizaron una serie de foros en el país, foros ciudadanos, no se logró llegar a un consenso respecto a esta propuesta. Después de esto se aceptó hacer otro tipo de foros ya con especialistas, con gobernadores. Fue primero, hace como un mes, un coloquio le llamaron, que se dirigió con
los gobernadores en la CONAGO, que es la agrupación que integra a los gobernadores del país. Ahí se avanzó más en la discusión de este tema, aceptando por parte de los gobernadores la necesidad de la participación de los militares en la lucha contra el crimen, no nada más contra el crimen organizado, pero sin ponerse de acuerdo todavía en cuanto al carácter o no militarizado de esa Guardia Nacional. Y ahora, después de que la oposición, encabezada por el PAN, por el PRD y Movimiento Ciudadano, estuvo insistiendo en que se llevara el tema a un parlamento abierto, pues estamos viviendo este ejercicio inédito, ¿verdad? De que especialistas, organizaciones ciudadanas, todas las fuerzas políticas estén tratando el tema de la Guardia Nacional en cadena nacional, porque es a través también de las transmisiones que se hacen del canal del Congreso, y estamos en vísperas, se supone, de que se tome ya una decisión al respecto. ¿Qué es lo que están discutiendo? La minuta concreta del acuerdo de creación de la Guardia Nacional, que se ha atorado en algunos aspectos que yo quiero que tú los desarrolles ahorita, Armando, nos expliques cuál es el punto principal que todavía divide las opiniones, pero que se supone que este proceso de parlamento abierto que empezó el lunes pasado habrá de concluir el próximo viernes, y que el día 19 pues se tendrá que tomar ya un acuerdo, ¿no?, respecto a qué va a suceder con este nuevo cuerpo policíaco destinado a atender los problemas de seguridad pública en el país. Bien, por principio de cuentas me parece algo muy positivo el hecho de que se esté dando este ejercicio de intercambio a través de lo que se denomina el Parlamento Abierto entre la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión y la ciudadanía, la sociedad civil. Me parece que va a ser una práctica que se va a convertir en una cuestión ya de costumbre, ¿no?, de cotidiana, sí, y que seguramente va a venir a enriquecer el trabajo legislativo. Es una forma, de alguna manera, de participación que se inscribe dentro de lo que podríamos llamarlos las características de una democracia más participativa. Si bien es cierto, son reuniones cerradas en donde los congresistas escuchan a algunos integrantes de la sociedad civil, como quiera que sea, es un canal que se abre y que seguramente va a tener efectos positivos en la democracia de nuestro país. Y entrando al tema, en efecto, ha sido tal vez una de las cuestiones más polémicas entre todas las cuestiones polémicas que ha habido en los últimos 2 meses y cachito, ¿no? Y que ha concitado la participación y el que las organizaciones defensoras de los derechos humanos hayan levantado la voz y hayan tratado de ser escuchados sus argumentos en relación con la posibilidad de que la seguridad pública esté en manos de un cuerpo que tiene características militares y que por lo menos en el planteamiento original estaba considerado como un cuerpo bajo el mando directo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí. Situación que posteriormente, como bien lo señalas, Olga Alicia, y como consecuencia también de que las organizaciones pro derechos humanos se hicieron escuchar, se modifica esta cuestión y se establece pues que el mando finalmente es el de la Secretaría de Seguridad Pública, es un mando civil. Con Alfonso Durazo. Con Alfonso Durazo, ¿sí? Un mando civil, y que se le confiere entonces a esta corporación un carácter, algunos le han llamado como híbrido, ¿no? Sí. O mixto, que de alguna manera nos remite a otras experiencias en Europa, en donde también existen cuerpos de esta naturaleza, con organización militar, pero con mando civil. Así es. ¿No? Es el caso, por ejemplo, de los carabineros en Italia, me parece que también el caso de la Guardia Nacional en Francia,
y de alguna forma también el caso de España, ¿verdad? Que son así los que recuerdo en este momento como los más, digamos, relevantes. Los más conocidos. Los más conocidos, así es. No tengo idea cuál vaya a ser finalmente el resultado del dictamen, pero voy a comentar lo que a mí me parece que pudiese estar detrás de esta propuesta desde su planteamiento original. Yo creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el momento en que toma las riendas de la situación y empieza a recibir toda la información de cada uno de los aspectos que tienen que ver con el ejercicio del gobierno, administrativos, económicos, financieros, pero también el de la seguridad, han surgido situaciones que, si bien es cierto, se esperaban, superaron tal vez con mucho las expectativas que se tenían. El problema de la inseguridad, el problema de la corrupción en los cuerpos policíacos, el contubernio, la complicidad de muchas autoridades con el crimen organizado, que ha venido aflorando en el momento en que se empiezan a tomar las riendas del gobierno, ha sido de tal magnitud que me imagino planteó una situación de emergencia. ¿Cómo hacer para combatir esto? Porque recordemos que en esencia el planteamiento del gobierno para el combate a la inseguridad no es solamente lo que tiene que ver con la fuerza policíaca que enfrente directamente al crimen común y organizado, sino que además implica también una serie de iniciativas en el campo, por ejemplo, del bienestar social, sí, que le reste posibilidades al crimen organizado, a la delincuencia, para poder incorporar a ciudadanos mexicanos a esta actividad, ¿no? Todos sabemos, por ejemplo, cómo es que en torno a las bandas criminales hay toda una estructura de personas que, sin necesidad de directamente entrar en actividades violentas, contribuyen al trabajo de estas organizaciones. Caso de los famosos halcones, ¿no? Los espías, claro, que están allí, que no hacen ninguna actividad ilícita en términos de que agreden o transgreden directamente, pero que pues están avisando, están notificando, están informando y de alguna manera están contribuyendo a una actividad ilícita, ¿no? En ese sentido, creo que hay que entender la política de seguridad en términos globales, y son, creo que, si mal no recuerdo, son ocho aspectos, entre los cuales está esta cuestión del desarrollo social. Pero por otro lado también está el planteamiento de que la capacitación de la nueva fuerza va a ser una capacitación que va a poner especial énfasis en el tema de los derechos humanos. Incluso se ha planteado que la propia Organización de las Naciones Unidas, a través de alguna de sus dependencias o instituciones, pudiese estar supervisando y apoyando el proceso de capacitación de la nueva fuerza policial. Sin embargo, todas estas, digamos, atenuantes a la cuestión de la militarización no dejan satisfechos a estos grupos de la sociedad civil que defienden los derechos humanos. Y bueno, ellos recurren a la experiencia, evidentemente, y la experiencia ha sido que la participación del ejército en las tareas de seguridad pública ha tenido un saldo negativo en términos de derechos humanos. Entonces, aquí hay un problema que hay que ver cómo se va a resolver. Yo considero que el que sea la Guardia Nacional en su inicio una institución, como se planteó en su inicio, una institución militarizada, tiene que ver con, digamos, el inventario de posibilidades que tiene el gobierno federal en términos de fuerzas policíacas para enfrentar al crimen organizado. Porque mientras las otras actividades que tienen que ver con el desarrollo social, con el desarrollo de la cultura cívica, etcétera, etcétera, son medidas con efectos en el mediano y largo plazo, es necesario realizar acciones que en el corto plazo puedan reducir la criminalidad. Y aquí es donde entra ya la fuerza policial,
¿no? Entonces, ¿con qué panorama se enfrenta el gobierno en el momento en que llega? Con un cuerpo de policía civil altamente penetrado por el crimen organizado y además insuficiente para hacerle frente a la, pues, a la responsabilidad de mantener el orden civil. Miren, estaba checando yo aquí que la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad?, ha establecido que una tasa de elementos policíacos en función de la población. Es decir, que por cada cantidad de habitantes, 100,000 específicamente habitantes, 100,000 habitantes, por cada 100,000 habitantes se requieren 300 agentes. Perdón, 100 agentes. 100 agentes por 100,000 habitantes. Por cada 100,000 habitantes. 100 agentes por cada 100,000 habitantes. ¿Y cuál es la realidad en México? Que la Policía Federal, que era la apuesta del gobierno federal de una policía civil altamente especializada, científica, para combatir al crimen organizado, en el momento que toma posesión López Obrador tiene 40,000 elementos. ¿Son suficientes 40,000 elementos de acuerdo con este estándar internacional? No lo es. Yo saqué la cuenta y estamos hablando de que se requieren 100,000. Sí, tiene el 40% de lo que se requiere, pero además de esos 40,000, la mitad más o menos no está en funciones. Ajá, son 130,000 los que se requieren, 130,000. Y resulta que la Policía Federal tenía 40,000, como dice Olga Alicia, de los cuales 20,000 estaban en actividades administrativas y solo 20,000 policías estaban en, digamos, la línea de combate al crimen organizado. Y hay que ver cuántos de ellos estaban cooptados por el propio crimen, ¿no? Supongamos que todos eran honestos y estaban entregados a su labor, ¿verdad? Sí. 20,000 no son, o sea, es imposible, ¿no? Tenemos un déficit de casi 110,000 policías. Entonces, ¿de dónde cuándo los organizas, los pones digamos que en condiciones de enfrentar entrenamiento, capacitación y lo demás, ¿verdad? Obviamente esto va a tardar. Entonces, había necesidad de fortalecer esta fuerza, ¿no? ¿De dónde partes? ¿De dónde tomas esto? Y yo considero que, bueno, el presidente de la República, más allá de si la decisión fue correcta o no, dijo, bueno, pues, ¿quién me puede garantizar personal con disciplina, con capacitación para poder enfrentar esto? Y dijo, bueno, pues el Ejército, las Fuerzas Armadas, y recurre a las Fuerzas Armadas, pero no al personal de tropa, que es lo que se había venido haciendo en la época de Felipe Calderón y todo lo demás, sino de la parte de la Fuerza Armada que se dedica a actividades policíacas. Sí, la policía militar. Que es la policía militar. Y dice, vamos a tomar de la policía militar del Ejército y de la policía militar de la Marina elementos para fortalecer en un principio la Guardia Nacional, ¿no? No son soldados de tropa, son policías militares, que obviamente trabajan bajo otro esquema, pero que digamos que están como más cerca de lo que debiera ser una auténtica policía civil. Bueno, ahí está. Los van a capacitar en materia de derechos humanos y lo demás, para que se pueda evitar en un momento determinado que su actuación afecte los derechos humanos. Bueno, ahí está una cuestión. Pero además dice, vamos a reclutar a 50,000 más, porque nos hacen falta, tenemos un déficit de 110,000, ¿verdad? 50,000 más para completar el mínimo que establece la ONU como personal necesario para enfrentar el crimen, en función de la cantidad de habitantes que hay en el país. Y estos 50,000 jóvenes no son militares, son gente que va a reclutar pues, de la sociedad civil, que se les va a dar un entrenamiento, ¿verdad?, militar, en términos de disciplina, porque es bien importante esto, cuando no hay disciplina en los cuerpos policíacos, pasa lo que ha pasado, ¿verdad?, que son fácilmente penetrables o son vulnerables a la penetración del crimen. O van al matadero ellos mismos, ¿no?, porque no están capacitados para enfrentar. Y entonces, y serán precisamente
las estructuras militares ya establecidas las que se encargarán de la capacitación, digamos, técnico, policiaco, independientemente de que tengan otro tipo de capacitación en cuestiones, por ejemplo, periciales o de cómo conducirse para efectos de complementar y que no sea solo el entrenamiento militar. Entonces yo veo que hay un esfuerzo, ¿verdad? Tal vez no suficiente ante los ojos de muchos, pero sí creo que hay un esfuerzo de que esta incorporación del ejército a las actividades de seguridad pública no constituyan necesariamente una militarización en el término tradicional de la palabra, ¿no? Que hay condiciones muy específicas que de alguna manera determinan que se recurra a la Fuerza Armada, pero también hay una intención de que esta incorporación de elementos militares a las tareas de seguridad pública estén complementadas con la debida capacitación y supervisión, no solamente por los órganos internos, sino también por organismos internacionales, que estén orientadas a lograr una acción en el marco de la ley y en el marco del respeto a los derechos humanos. Pues bien interesante este planteamiento general, estimado Armando, que estás haciendo de algo que en verdad, te digo, es totalmente histórico el hecho, el momento político en el que estamos en este momento en cuanto a la participación de ciudadanos en la toma de decisiones, que esperemos que sea efectivo, que se escuche y que pues de alguna forma se atienda a estos colectivos que fueron finalmente los que lograron abrir este Parlamento abierto para estos días, en que a partir de esta semana se arranca este Parlamento abierto, debido a estas 300 organizaciones, hay que señalarlo, no fue tampoco una concesión gratuita por parte del gobierno federal ni de los legisladores de esta legislatura, sino que es una lucha constante que han venido dando ni siquiera en este año, ni siquiera el año pasado, los más de 300 organismos que están agrupados en esta organización que se llama Seguridad sin Guerra, y que primero enfrentaron la intentona del expresidente Enrique Peña Nieto para sacar adelante su ley de seguridad interior, que fue aprobada después de esta lucha que se dio por parte de las organizaciones sociales, incluso de Morena, que también se sumó en ciertos momentos, los diputados, los senadores de Morena también se sumaron a esta lucha de estas organizaciones para echar abajo esta ley, que se publica pese a esta oposición, y esto se va a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia dice en diciembre, no va, en noviembre, creo que en los días previos a que tomara esta posición Andrés Manuel López Obrador. Y ahora, ante la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, que pudo haber sido motivada incluso, como tú lo dices, por la situación en que finalmente ya en la objetividad y en la realidad ve Andrés Manuel López Obrador el tamaño del problema de seguridad que tenemos, pues dice, perdóname, pero pues tenemos ahí, no sé, cuántos elementos del ejército, más cuántos de la Marina, más cuántos de la Fuerza Aérea Mexicana, que podemos utilizarlos. Los policías están muy mal, están totalmente infiltrados por las organizaciones criminales, hay mucha corrupción, mejor vamos a crear, que ya la tenía también su propuesta desde el 2016, creo que desde entonces ya se planteaba por parte de Andrés Manuel López Obrador la creación de esta guardia, y viene la confrontación. Y ahora, cuando se abra esta confrontación, ahora sí, ya en este nuevo gobierno, con este nuevo Congreso y las organizaciones de la sociedad civil, que no están solas, estas 300 organizaciones cuentan también con el respaldo constante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Comisión Nacional Internacional de los Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que han estado, de Amnistía Internacional, de un montón de organizaciones a nivel nacional, internacional, que están también abocadas del Observatorio de Derechos Humanos al respeto precisamente de los derechos, y que están en contra de la continuación y la profundización, así lo han dicho ellos, de la militarización en la vida del país. Pareciera ser que también las organizaciones en este momento no tuvieran una propuesta. Y hay una propuesta muy importante que se le ha estado planteando
ahora al Congreso y al Senado de la República el día 7 de febrero, amigos y amigas. Esta organización, estas 300 organizaciones, le presentan una alternativa para que sea tomada en consideración por los legisladores en lo que pudiera ser finalmente la ley que va a crear a esta Guardia Nacional. Y han fundamentado en 7 aspectos fundamentales, en 7 pilares, lo que podría incorporarse o lo que se debe de incorporar de acuerdo a sus estudios, de acuerdo a las legislaciones internacionales, de acuerdo a los especialistas, aunque Andrés Manuel López Obrador hoy descalificó a los especialistas, ¿sí? Decir, bueno, aquí está una propuesta que se debe basar en ¿qué? 7 aspectos. Respeto absoluto a la Constitución vigente y a los tratados internacionales. 2. Adopción de medidas excepcionales como el uso del ejército en tareas de seguridad pública solo a partir de los mecanismos ya previstos como la regulación de los artículos 29 y 119. 3. Reconstrucción del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en verdad casi era inexistente, y que eso de alguna forma es inexistente. Como ayer lo veníamos platicando, que decía y tu servidor, en una charlita que traemos ahí, de que la realidad también del país es totalmente diferente a la que se pudiera estar existiendo en otras naciones donde este tipo de guardias existen y que pues, no tienen los problemas de inseguridad gravísimos y de presencia de grupos de narcotraficantes y de delincuentes totalmente sin control, ¿no? O por lo menos no al nivel que acá. O por lo menos no al nivel de acá. Y eso también pesa al momento de tomar decisiones y de buscar soluciones. Pero también la elaboración de un programa de desmilitarización paulatina de la seguridad pública, la regulación en la ley del uso de la fuerza, y tercero y séptimo, establecer mecanismos complementarios de justicia y verdad. Justo cuando se está dando este momento, este debate y estas propuestas que ahí están y que pocos ciudadanos en realidad las conocemos porque también se les ha dado escasa difusión, no sé si será por culpa de los medios o de las mismas organizaciones que no tienen la capacidad de comunicación para darlas a conocer, porque sí, hasta pareciera que ni debería de existir esta lucha, ¿no? Esta confrontación, pero justo en este momento se están dando 2 cosas importantes en este momento, a nivel de notas que tienen que ver con la ultraviolencia que estamos viviendo en este país. La aparición, de nueva cuenta, de fosas clandestinas, donde al menos hay 565 cadáveres, ¿sí? Tamaulipas y Colima, que es terrible, efectivamente. Y segundo, hay un video que se tomó apenas el pasado 12 de febrero, o sea, ayer, en donde cámaras de seguridad de una casa particular toman a elementos de la policía militar, no sé si ya lo viste, sí, ya. En donde entran en horas de la madrugada a esta casa, que en ese momento estaba deshabitada, ¿sí? Se supone que iba a haber un operativo para detener a alguien ahí, o no sé. Se meten, y no estoy hablando de 1 o 2 personas, estoy hablando pues, prácticamente de un pelotón de la policía militar, y saquean la casa. Se llevan televisores, computadoras, dinero en efectivo, bocinas de aparatos de sonido. Entonces, esto le pega durísimo a la presencia del ejército de nueva cuenta haciendo labores de seguridad. Y no sé de qué forma llegar a una conciliación entre el poder legislativo, la propuesta del ejecutivo y esto que están aportando las organizaciones civiles, las organizaciones integradas en este colectivo, pero también las organizaciones internacionales. Siento yo que estamos en el momento, por lo que está sucediendo actualmente en el Congreso de la Unión y fundamentalmente en la Cámara de Diputados y en el Senado, de que tenemos la oportunidad de crear realmente a nivel nacional una ley que sea ejemplo de cómo pueden resolverse los gravísimos problemas de seguridad que tenemos en un país, con características muy específicas que posiblemente podrían ser inaceptables o irrealizables todas las propuestas del derecho internacional en la materia de seguridad. Mira, yo creo que aquí pasa igual que en otros ámbitos de la administración
federal, en donde se están presentando situaciones, digamos, que no concuerdan con lo que se dice. Hay la idea de que han sido tantos años los que hemos vivido en este ambiente, en este sistema, en este ambiente, en este sistema de tolerancia a la delincuencia y de impunidad. Y a la simulación. Que hay quienes todavía no se la creen y que piensan que lo que plantea Andrés Manuel López Obrador de que las cosas tienen que cambiar, ¿verdad?, es discurso, pero que se va a poder seguir haciendo lo mismo que siempre. Y en este caso yo pienso que la pelota está en la cancha del Ejecutivo. ¿En qué sentido? Que se sea congruente con lo que se está diciendo y que si alguien incurre en una violación a la ley, como es el caso que tú mencionas, se proceda de inmediato en contra de esas personas, porque tiene que darse ejemplo de que efectivamente las cosas van en serio. De otra manera, claro, esto pierde cualquier sentido. Justifica las críticas precisamente a la propuesta. Y pasa en otros ámbitos del gobierno federal. Claro. Funcionarios que son nombrados para hacerse cargo de alguna responsabilidad, que no los nombra directamente el presidente, pero que el presidente nombra las cabezas y ellos se encargan de ir estructurando hacia abajo todo lo que es la burocracia federal. Hay funcionarios que han sido nombrados que están cometiendo anomalías. Claro. Y ahí se debe de proceder ejemplarmente en contra de esta gente, para que quienes están en la administración pública, ¿verdad?, sean conscientes de que la cosa va en serio. De lo contrario, se va a perder todo el prestigio, la confianza que en un momento dado se pueda tener sobre el gobierno. Y en ese sentido, por ejemplo, hay muchas acciones que no, la verdad, no son coherentes o no son congruentes con lo que se está planteando por parte del presidente de la República. Entonces, yo creo que aquí, tanto él, el presidente de la República, como sus colaboradores, sobre todo los que tienen que ver con la supervisión, con la designación de funcionarios, la supervisión de la actividad, tienen que estar muy pendientes de que cualquier transgresión a estos principios, ¿verdad?, de ética en el ejercicio de la administración del poder, cualquier transgresión sea castigada ejemplarmente. Claro. Con el cese fulminante y si hay responsabilidad penal, con el procesamiento y consecuentemente con el encarcelamiento de estas personas. Claro que sí. Bueno, yo creo que tenemos que aceptar una realidad que nos ha rebasado con creces. Decirlo en cifras nada más suena frío, pero aún así no deja de ser terrible. Más de 200,000 ejecutados en 2 sexenios. Se habla de 240, 260,000 personas. Ni siquiera los países que están en guerra reportan cifras de muertes tan grandes como las que tenemos nosotros. 40,000 personas desaparecidas. Esto no sucedió ni en la Argentina de Somoza, ¿no? Cuando en la Nicaragua de Somoza. Ni en la Nicaragua de Somoza ni en la Argentina de Videla. Cuando 20, 30,000 personas desaparecieron bajo una dictadura militar brutal, ¿verdad?, de deshacerse por completo de todo símbolo y vestigio y posibilidad de oposición, y mataron a la gente y la sepultaron en fosas clandestinas. Ni siquiera se compara con eso, ¿no? 30,000 cadáveres, 32,000 cadáveres que están en diferentes morgues sin reconocerlos y sin quien los reclame. Algunos ya han sido incinerados, otros sepultados sin respetar ninguna norma que permita después saber quiénes eran. Otros, como ustedes se han enterado, los han traído en frigoríficos, recorriendo una ciudad a otra. Y bueno, cuántas personas que antes nos parecían lejanas y cada vez el círculo se fue estrechando hasta llegar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, sabiendo que les desaparecieron o le asesinaron a un familiar. Bueno, estamos viviendo
una profundísima crisis de seguridad pública, una verdadera catástrofe. 32,000 delitos del fuero común, ¿sí? El año pasado. Cifra también histórica. Más de 32,000 casos, expedientes de delitos del fuero común. Bueno, y que todo fueron esto, los que se denunciaron. Y todo esto sucedió en medio de una militarización real del país. Porque no se trata de que ahora López Obrador quiera militarizar al país con la creación de la Guardia Nacional. Se trata de que el país está militarizado desde hace varios años. Mira, Armando, nosotros platicamos aquí con Enrique Pelayo Torres cuando recién estaba tomando posesión de la alcaldía, de la presidencia municipal de Ensenada. Y le preguntamos quién sería su secretario de Seguridad Pública, porque era algo que estaba así en mucho interés de qué iba a pasar, ¿no? ¿Quién se iba a quedar con ese cargo? Y así nos lo dijo a Javier y a mí, Pelayo. Dijo, es algo en lo que yo no tengo ninguna decisión. Dice, pero ninguna. Dice, y así como yo, ningún presidente municipal del país pueda decidir quién va a ser el secretario de Seguridad Pública. Dice, me mandaron llamar a una reunión donde estuvimos los presidentes electos de todo Baja California y ahí con el general Alfonso Duarte, que era entonces el encargado de la zona militar, nos dieron a conocer la lista de quién iba a ser el secretario de Seguridad Pública en cada municipio. Dice, y a mí me dijeron, a usted le corresponde en Ensenada el general Florencio Raúl Cuevas Salgado. Él va a ser el secretario de Seguridad Pública. Entonces, ¿qué más militarización que esa quieres, no? O sea, ya en los hechos, la estructura civil del gobierno estaba totalmente militarizada. La empezó a militarizar Ernesto Zedillo Ponce de León, cuando mandó a los primeros mandos militares y destacamentos militares a Tijuana a combatir al crimen organizado. Por petición del gobernador panista Francisco Barrio, se militarizó Chihuahua. A mí me tocó estar como reportera cuando vimos a los mandos militares y las tropas adueñarse de las calles y de la sierra, porque el gobernador pidió que ellos fueran a combatir al crimen organizado. Y por supuesto que, como dice el dicho, donde manda capitán, no gobierna marinero. A donde llegaba el mando militar, los policías del estado y de los municipios se arranaban, se subordinaban y hacían lo que los militares decían, ¿no? Hasta la fecha. Bueno, entonces el país ya estaba militarizado y terminó de militarizarlo Calderón, y yo creo que esto no hay que olvidarlo en ningún momento, cuando en un afán de legitimarse, en un afán de tratar de unir a todas las fuerzas y sectores de la sociedad en torno a él, porque estaba siendo fuertemente impugnado por la manera en que llegó y se hizo de la presidencia de la República, a los pocos días lanza la guerra, que fue la palabra que utilizó, la guerra contra el crimen organizado, y le da todo, pero absolutamente todo el apoyo al ejército y a la marina. Creció como nunca el presupuesto destinado a estos sectores militares del país. Lo hizo crecer también Peña Nieto. Entonces ya estábamos bajo un país militarizado. Se nos acostumbraron la pupila, la vista, a los retenes, a los camiones con los militares recorriendo las calles y también a las violaciones de los derechos humanos cometidos por los militares. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis, Armando, para decir que las graves violaciones a derechos humanos no solamente provienen de los militares. Antes de que los militares tuvieran este protagonismo, teníamos un grave problema con violación de derechos humanos por parte de la Policía Federal, por parte de las policías estatales. Ahí está Leizaola. Bueno, es teniente coronel, pero al mando de una corporación civil. Exactamente. Y teníamos tan graves delitos que obligó a Carlos Salinas de Gortari a crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
como una exigencia de la sociedad para ponerle freno a estas violaciones cometidas en aquel tiempo fundamentalmente por policías federales y policías estatales. Bueno, lo que quiero decir es que este temor a la violación de derechos humanos, a la tortura, a todo este horror que hemos sufrido, no se apacigua si se quita a los militares que estén al frente de los cuerpos policíacos, porque los policías también son grandes torturadores y violadores de derechos humanos. Lo que se tiene que hacer es un cambio de raíz. Y creo que en este cambio de raíz, pues tendría que darse una concepción más avanzada de la que propuso el mismo López Obrador, atendiendo a las recomendaciones de los especialistas, de los organismos de derechos humanos, del mismo Poder Legislativo, para lograr una Guardia Nacional que sí tenga, yo sí estoy convencida de esa, el mando operativo en militares, porque sí necesitamos que los nuevos policías, los nuevos agentes que van a llegar con este plan de reclutamiento para la Guardia Nacional, se formen con la disciplina militar, aprendan bien el manejo de armas, la protección propia, la defensa suya y de sus compañeros, que actúen como un cuerpo organizado, con un espíritu de cuerpo, como se dice, y que puedan salir a enfrentar este horror tremendo que estamos viviendo en las calles. Ayer, antier, le comenté a Javier, lo estuvimos viendo, una filmación de un grupo armado con cuernos de chivo, fusilando así a rafagazos al sobrino de Joan Sebastián. Lo secuestran ahí en un municipio de Michoacán, se lo llevan ahí a despoblado y frente a un árbol, lo secuestran y le dicen para que aprendas a respetar a la gente del cerro. Yo no sé si la gente del cerro, me imagino, es un nuevo grupo criminal, ¿no? Pero el hombre habla y dice, ¿yo qué hice? Cállate. Y ¡zas! Los rafagazos. ¿En qué país está sucediendo esto? Créanme que deben ser muy pocos países como que tienen lo que tiene México, infinidad, una diáspora de grupos criminales asesinando, secuestrando, violando, cometiendo feminicidios, cobrando derechos de piso, manteniéndonos en una situación permanente de terror que inmoviliza a la sociedad. ¿Con qué vas a enfrentar a eso? No lo puedes enfrentar con los policías municipales como los de Ensenada, que ni siquiera les pagan su salario, que andan mal armados. No los puedes enfrentar con policías estatales como la de Baja California, donde tampoco tienen capacitación, pero además muchos de ellos están coludidos o son torturadores natos. Entonces tienes que enfrentarlo con un nuevo cuerpo, y un cuerpo que se cree de origen, y con mucha vigilancia ciudadana, con mucha vigilancia de los organismos civiles, estos a los que luego descalifica tanto Andrés Manuel López Obrador, pero que son necesarios como un contrapeso contra las aberraciones y violaciones que se puedan cometer, y como decías tú, Armando, también con vigilancia de organismos internacionales. Tenemos que entender que vivimos una verdadera situación de emergencia, y para mí, yo estoy convencida, esta situación de emergencia no solamente hace necesaria, sino apremiante, urgente, ya la creación de la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que está ahorita a discusión? Un artículo transitorio que fue al que se opuso Andrés Manuel López Obrador de que lo eliminaran, porque la Cámara de Diputados ya aprobó la creación de la Guardia Nacional, y pasa el proyecto, la minuta de acuerdo al Senado de la República. Y López Obrador se inconforma porque hay un artículo transitorio en el que se señala que la Guardia Nacional, que va a estar integrada también por elementos que provienen del Ejército y de la Marina, y que tendrá como mandos civiles, como mando máximo, una figura civil como el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Como mando supremo al propio presidente de la República, que es una autoridad civil, pero como mandos operativos a quienes podrán formar y dar adiestramiento, ¿verdad? Y ayudar
a organizar los operativos a los mandos militares. Entonces, lo que propone es, pide, porque nuestra Constitución es muy estricta en ese sentido, de que no se podrán los militares hacer cargo de funciones de seguridad pública y que solamente podrán intervenir en casos de excepción y por tiempos definidos, ¿verdad? Y con la autorización del Congreso. Bueno, lo que se propone es un artículo transitorio en el que se establezca que estos mandos operativos se harán cargo de la Guardia Nacional y que ese periodo, dada la situación de emergencia que se tiene, se prolongue 5 años, que sea durante 5 años. ¿Por qué durante 5 años? Porque simultáneamente, y aquí es donde le ha faltado fuerza al gobierno de López Obrador señalar, es que simultáneamente se tiene que preparar y capacitar a los policías municipales, a los policías estatales, que no van a ser suplidos por la Guardia Nacional, se van a coordinar con la Guardia Nacional, y que estos cuerpos policíacos municipales y estatales están hechos trizas también, ¿no? Y que se necesita fortalecerlos en lo económico, en lo estratégico, en el equipamiento, y que eso se lleva a un proceso largo porque también se necesita depurarlos. Están infiltrados hasta el tuétano. Hay casos como, yo voy a hablar de lo que conozco directamente, casos como el del estado de Chihuahua, donde más del 50% de los municipios son directamente los grupos criminales narcotraficantes de la región, los que palomean y deciden quién es el secretario de Seguridad Pública en esos municipios y quién es el comandante de la policía. Todo eso se tiene que depurar, y todo eso, si no se hace respaldado por una Guardia Nacional, ¿verdad?, y con un consenso fuerte político arropando esa Guardia Nacional, nos va a meter en una serie de guerras civiles locales, ¿verdad?, una matazón como las que ya hemos estado sufriendo, ¿no? Entonces, creo que la Guardia Nacional, para concluir, no solamente es necesaria, es urgente, apremiante, debe de aprobarse ya. No podemos seguir como estamos hasta ahorita, porque los grupos criminales no paran, continúan. Ahí está el dato que daba ahorita Javier. Hace 2, 3 días se descubren 500 cuerpos más, ¿verdad?, en una fosa clandestina en Tamaulipas. Hoy en la mañana nos enteramos de otros 65. Entonces, no podemos seguir así, ¿no? Y los secuestros de las personas están a la orden del día, los feminicidios igual. Entonces, ya necesitamos esa estructura de policíaca que nos... Dos comentarios de lo que mencionas. Precisamente en la transitoriedad del artículo en el que se plantea la necesidad de la participación de las Fuerzas Armadas durante un periodo de 5 años, sí, te dice que efectivamente no es una militarización permanente, porque es un artículo transitorio que puede ser derogado sin necesidad de algún cambio constitucional. Así es. ¿Verdad? Y en ese sentido, bueno, en el momento en que la situación, el plazo se agote preferentemente se logre en ese plazo resolver el problema de las policías, bueno, pues entonces ya dejará de tener efecto esa autorización extraordinaria para que las Fuerzas Armadas estén participando en esto de la seguridad pública. El segundo comentario es en cuanto a las policías locales y municipales. Alguien podrá decir, bueno, a lo mejor la Policía Federal tenía pocos elementos, eran insuficientes, pero ahí están las policías locales, ¿no? Que pueden en un momento dado complementar y convertirse en una fuerza nacional capaz de poder enfrentar el crimen organizado. Bueno, el problema es que solamente en 7 estados de los 31 estados más la Ciudad de México hay el número de policías que están al nivel o por encima del estándar que marca la ONU. 25 estados de la República no tienen la cantidad suficiente de policías. Ni la capacidad de fuego. ¿Y saben qué? Uno de esos estados y una de esas ciudades en las que el problema es crítico es Baja California y particularmente Ensenada. Ensenada debía de tener, por aquí saqué la cuenta, una cantidad de policías de 500.
500 más, ¿será? 500 policías para cubrir las necesidades de una ciudad, de un municipio de aproximadamente 500,000 habitantes. 500 policías. ¿Cuántos tenemos? 150. O sea, no hay capacidad, y vean ustedes lo que está pasando en Ensenada. Claro. Mucha gente se queja, es que hemos venido perdiendo la tranquilidad, hemos venido viendo cómo aumenta los robos, los delitos en Ensenada. ¿Cómo no van a suceder si no tenemos policías suficientes? Y los que tenemos, como dicen ustedes, mal pagados, o no les pagan, y no están suficientemente equipados ni suficientemente entrenados. ¿Cómo quieren que con una policía así podamos tener seguridad en nuestra ciudad? Entonces, este es otro elemento de la realidad que hay que considerar. Yo también coincido contigo, Olga, que es urgente que se resuelva, que se apruebe la cuestión de la formación de la Guardia Nacional. Ojalá y se haga en los mejores términos. Sí. También es un deseo que tengo. Que ojalá se incorporen las preocupaciones de los grupos de defensa de los derechos humanos y que pueda salir de este ejercicio de intercambio del Parlamento abierto una ley que, como dices, sea ejemplo y que, sobre todo, sea eficaz y nos permita resolver en un plazo razonable el problema de la inseguridad pública. No deja de haber cierto sarcasmo y paradoja en el hecho de que haya sido el PAN, junto con el PRI, y bueno, a quien se le sumó el PRD y Movimiento Ciudadano, quienes presionaron a tal punto en el Senado que obligaron, porque sí se vieron obligados los de Morena, a hacer este parlamento abierto y entrar a este proceso democrático, este ejercicio tan interesante. No deja de ser sarcástico y paradójico porque pues fueron ellos los que sin chitar tantito aprobaron la Ley de Seguridad Interior, ¿no? Y fueron ellos los que permitieron la militarización del país cuando fueron órdenes de sus respectivos presidentes. En un ambiente, ¿no? Ahí sí, de opacidad completa. De opacidad absoluta. Pero bueno, ahora que están en oposición, nos están haciendo ese favor, ¿verdad? De oponerse a lo que propone Andrés Manuel y obligar, por lo tanto, a que entremos a esta fase que a mí me parece muy alentadora también, Armando, de que se esté escuchando todas las voces de especialistas que quieren participar, de representantes de organizaciones internacionales, y de víctimas directas, ¿no? Que están participando en estas mesas de trabajo del Senado de la República y que ya no es nada más para un foro para ver qué dicen y a ver si hacemos caso, sino que ya tienen como mira tomar los acuerdos concretos para resolver la minuta, la propuesta que ya envió aprobada en la Cámara de Diputados y al día 19 resolver qué va a pasar con lo de la Guardia Nacional y definir todas sus características. Por otra parte, creo, bueno, hemos leído por ahí de que no deja de prestarse a chantajes, a presiones, ¿verdad? De que dicen que que van a detener la aprobación de la Guardia Nacional hasta que López Obrador dé marcha atrás en lo de las estancias infantiles y no cumpla eso de darle dinero a la gente y se lo entregue a las estancias infantiles. Siempre hay este tipo de regateos y de presiones. Tú estuviste en el Congreso y sabes que así es como se mueven los grupos parlamentarios. Condicionan o chantajean. Sí, así es. Pero bueno, como es una cuestión de interés nacional primordial, yo pienso que la presión también de la sociedad va a obligar a que se resuelva ya lo de la Guardia Nacional. Lo que me gustaría que no dejáramos de lado en este programa, Armando, es el hecho de que no se trata de combatir los problemas de seguridad pública nada más con lo de la Guardia Nacional, sino que se tiene una visión integral que abarca los problemas de justicia y de bienestar social, o sea, las causas profundas de carácter social que obligan a muchos jóvenes, personas en general, pues a vincularse con el crimen organizado. Sí, y mira, en este sentido, ha habido, digamos que reflexiones, estudios sobre el tema de la violencia. Y un intelectual, no recuerdo ahorita su nombre, que escribió precisamente un libro sobre el tema, habla de que hay tres tipos de violencias. Es la violencia directa, la violencia cultural
y la violencia estructural. Exacto. Y cuando habla de la violencia directa, bueno, se refiere precisamente a los actos violentos que tienen como consecuencia la afectación inmediata, directa, ¿verdad?, de los intereses o del bienestar de una persona. Y la violencia cultural es la que se ejerce cuando se imponen determinados patrones culturales a través de mecanismos como por ejemplo pueden ser los medios masivos de comunicación, en donde se inculcan ciertos valores y actitudes en la gente que son, digamos, promovidos con el propósito de garantizar un estado de cosas, ¿no? Y la violencia estructural, que es aquella en la que las personas, la mayoría de las personas, no encuentran los mecanismos suficientes, necesarios y suficientes para poder lograr la satisfacción de sus requerimientos básicos y por lo tanto se les niega la posibilidad de una vida digna de bienestar, ¿no? Esa es la violencia estructural. Y las expresiones de esta violencia estructural son la desigualdad social, la discriminación, la pobreza extrema, ¿verdad? Esas son las expresiones de la violencia estructural. Entonces, cuando hablamos del combate a la violencia, no solamente tenemos que hablar del combate a la violencia inmediata, es decir, al crimen, a la violencia asociada con el delito, sino que también hay que buscar la forma, y eso es lo más importante, de combatir aquella violencia que tiene que ver con un sistema que niega a la mayoría de sus habitantes la satisfacción de sus necesidades elementales. Porque ahí está el caldo de todo, ¿verdad? Y creo que si algo se le puede reconocer, entre otras cosas, a la estrategia que se ha planteado por parte del gobierno federal, es que está atendiendo esta cuestión y está tomando medidas para combatir la violencia estructural. Sí, bueno, eso es en todos los programas sociales que ha estado planteando, pero hay un aspecto donde también se ha visto un tanto floja la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, o por lo menos incompleta o mal difundida, en el mejor de los casos, que es el problema de la justicia, que ha provocado también reacciones de mucho malestar desde que empezaron los foros ciudadanos en varios estados de la República, cuando Andrés Manuel habla de perdón y olvido, no sé cuál era su frase, pero amor y paz, y lo pasado, pasado, de aquí en adelante es diferente, bueno, pues hay muchísimas víctimas, ¿no? Y familiares de víctimas indirectas, que son los familiares de las víctimas, de los asesinados, de los secuestrados, de las mujeres víctimas de feminicidio, que dicen, pues, ¿cómo voy a perdonar eso? No se puede perdonar si no hay justicia. Puedo perdonarlo y olvidarlo, pero que se haga justicia, ¿no? Y este es un aspecto muy importante porque ahí también hay que tomar en cuenta que apenas van 2 meses de gobierno y que se han tomado casos emblemáticos, ¿no? Como Ayotzinapa, por ejemplo, que ya se creó la Comisión de la Verdad, pero una de las llagas abiertas, más dolorosas, que atraviesan la República de norte a sur y de lado a lado, es el problema de los desaparecidos también, ¿no? Es una de las cosas que más sufre la gente, ¿no? Porque son muchos, son miles, pero además porque sigue sucediendo. Siguen desapareciendo personas, ¿no? Entonces creo que en este caso lo que se tiene que dar es una garantía absoluta de justicia para las víctimas, pero además de un trabajo especializado ya con participación de las familiares de las víctimas y participación de las organizaciones en la búsqueda de sus seres queridos. Sí, yo creo que la postura inicial ha venido matizándose. Y bueno, me remito a lo que ha sucedido en los últimos días. Una vez que se destapa la cloaca y empieza a salir toda la podredumbre que estaba ahí, yo pienso que también el propio López Obrador y la gente de su gobierno se han dado cuenta que la situación es mucho más grave de lo que se tenía pensado. Y no me parece ocioso que, por ejemplo, con relación al tema de los energéticos, del robo de energéticos, y con respecto al tema de la Comisión Federal de Electricidad, se haya decidido poner sobre la mesa la situación y los nombres de las personas que pudiesen estar involucrados
en todo este desastre que tenemos en el sector energético del país. ¿A qué conlleva esto? A que se tenga, en el momento en que se encuentren evidencias suficientes para judicializar estos casos, a proceder en contra de las personas, que es este reclamo de la justicia. Y bueno, me imagino también que en el caso de los otros tipos de delitos, particularmente los que están vinculados con las ejecuciones y las desapariciones de personas, también se procederá en la misma situación. No es que no se persigan. Esto del perdón y el olvido es una actitud que se debe de asumir en un momento dado, es lo que yo entiendo, frente al problema, y no convertir la justicia en un acto de venganza, que también es el otro extremo. La justicia tiene que ser simple y sencillamente justicia, ¿verdad? Y se ha sido claro, tal vez no lo suficientemente, pero se ha sido claro en señalar que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser perdonados. Y que en ese sentido no alcanzará la famosa amnistía a aquellos que hayan cometido este tipo de delitos, como son, por ejemplo, el secuestro, la desaparición de personas, este tipo de abusos. En ese sentido, yo creo que sí se ha venido matizando un poco y la necesidad también de contar con un cuerpo como la Guardia Nacional y con un poder judicial autónomo al Poder Ejecutivo, creo que también van en el sentido de procurar la justicia. Estaba yo escuchando recientemente una entrevista que le hicieron al encargado de la inteligencia financiera. A Santiago Nieto. A Santiago Nieto, que dio información hasta donde se lo permitía la situación, ¿verdad? Porque ya ven ustedes que en esto debe de haber un punto en donde ya no se puede dar información al público porque compromete las investigaciones o puede violar el debido proceso. Sí. Pero habló de una cantidad enorme de personas que están siendo investigadas, algunos de ellos ya con casos en la fase de judicialización, es decir, ya en donde el Ministerio Público se hace cargo de la denuncia con las pruebas aportadas por estas instituciones para proceder penalmente en contra de los involucrados. Y se habla de congelaciones de cuentas, de empresas que están siendo investigadas y señalando con mucha claridad, en el combate al narcotráfico es fundamental que se ataque la parte económica y financiera del crimen organizado. Lavado de dinero, negocios en los que entonces se está trabajando en eso, cosa que no se había hecho, o que se había hecho con muchas limitaciones. Y nos estamos enfrentando a situaciones en las que en un momento determinado también nuestro marco jurídico de alguna manera limita la posibilidad de continuar con esto. ¿Se acuerdan ustedes el caso de Hidrocina? Que le fueron congeladas sus cuentas y luego un juez dictaminó que debía que liberarlas. Así es. Por un tecnicismo legal. Y decía el encargado de la inteligencia financiera Santiago Nieto decía, es que tenemos un marco legal que hay que... elaborado para permitir ese tipo de cosas, ¿no? Y hay que estarle buscando y sacando la vuelta y brincando obstáculos para poder hacer cumplir la ley. O sea, las leyes fueron hechas para que funcionen como una especie de red, ¿no? Por donde se puedan estar colando y liberándose, ¿no? Saliéndose de la trampa. Sí. Pues yo no veo ningún problema en que en esta ocasión, ya que se está haciendo este análisis y comprendo la urgencia de crear una entidad que al menos en un principio nos quita la idea de que esto no tiene solución si no entra el ejército a continuar patrullando las calles y ejerciendo sus labores a través del ordenamiento y de la formación de nuevos cuadros para esta nueva entidad de seguridad que se está viendo como una alternativa necesaria para poder resolver los problemas que en este momento tenemos en el país en materia de seguridad, todo lo que se acaba de decir hace rato de los resultados de tantos años de corrupción, de impunidad y de simulación. Yo creo que si nos podemos esperar quizás unas 2 o 3 semanas más para profundizar
en la revisión de esta iniciativa del Ejecutivo, e incorporar aquellas cosas de las propuestas de la ciudadanía y de las instituciones internacionales. De nueva cuenta, insisto, creo que podríamos desaprovechar una oportunidad importantísima para crear una legislación que no nada más busque o tienda a resolver lo inmediato y dejar para más adelante la posibilidad de comenzar a transformar esto que se está armando por la misma urgencia, con una velocidad que a mí me espanta, la verdad que sí. Porque yo veo que no nada más el tema es de la Guardia Nacional y lo que podría significar ello de la profundización en el tema de la militarización del país, sino que vienen también toda una serie de otros acontecimientos y otros hechos que han ido ampliando todavía la presencia del ejército, de las fuerzas castrenses en la vida civil e incluso hasta en la vida gubernamental. Yo estaba leyendo hace 2 días una declaración del presidente de la Comisión del Ombudsman de los Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el sentido de que se estaba poniendo en peligro incluso la vida democrática del país cuando se les dan posibilidades al ejército de hacer inversiones inmobiliarias, de participar en licitaciones para construir infraestructura fundamental para México, el hecho de dejarle la administración del nuevo aeropuerto internacional de México a las fuerzas militares, y tantas cosas que van incrementando quienes han gozado de los mejores sueldos en los últimos 8 años, los mejores incrementos de sus sueldos, pues las fuerzas castrenses. Y todo eso les está dando un poder político muy fuerte que pueden poner en un momento determinado en riesgo la posibilidad de que este país se mantenga con estos canales incipientes de democracia. Siento yo que no costaría nada al Poder Legislativo, al Congreso de la Unión, incluir algunas de las propuestas que son importantes para que incluso esta participación de los militares en la vida pública nacional y en labores específicas de seguridad pública se vayan gradualmente haciendo a un lado. Que de nueva cuenta nuestros militares estén en sus cuarteles, listos para participar en lo que la Constitución les designa como sus principales funciones, y pues y no exponerlos también a ellos a que se presenten casos de violación a derechos humanos o de actos criminales incluso, que han sido debidamente documentados, y que pues ahí están las estadísticas incluso de la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del enorme incremento que tuvieron la violación de derechos humanos presuntamente cometidos por las Fuerzas Armadas del país. Yo veo que si no aprovechamos este momento para escuchar a la sociedad civil con sus propuestas, que son muchas y que están entregadas al Senado, que personal incluso muy cercano de Manuel López Obrador recibieron estas propuestas desde hace rato, yo no veo por qué no se les incluye. No me gustaría que este Parlamento abierto fuera una simulación de darle una pasadita de democracia, estamos consultando a la ciudadanía, para finalmente aplicar la propuesta del Ejecutivo tal y como viene a rajatabla. Creo yo que las policías se pueden rescatar a mediano plazo. Creo yo que se pueden implementar mecanismos que permitan el estricto apego a respeto de derechos humanos cuando policías, militares o cualquier otra entidad encargada de seguridad pública o fuerzas militares intervengan en acciones en donde tengan que ver con un contacto directo con la comunidad, con la sociedad. Y yo siento que no son cosas que no se puedan discutir
y que se puedan incorporar, atendiendo a esta urgencia que ustedes están mencionando, que el país requiere este tipo de organismos para que desempeñen y empiecen a desmantelar el gravísimo problema que tenemos de seguridad. Los cárteles de las drogas ahí siguen. Sabemos que, porque incluso hemos visto menos activismo de los grupos criminales, de los grandes capos, de los grandes cárteles. No, estamos viendo la pedacería de los sicarios, que lo que pasa es que los sicarios, con el palazo que les fue a dar Felipe Calderón, con la famosa declaración de guerra, pues los 4 o 5 grupos delincuenciales que operaban en el país se convirtieron en 200, 250 y ahí andan haciendo lo que se les plazca. Pero hay en este momento también un acercamiento del gobierno federal mexicano con esos grandes capos para que poco a poco también empiecen a bajar la intensidad de sus actividades y empiezan a meter al orden, o sea, todos estos demás sicarios que están trabajando con una anarquía impresionante, con un descontrol. No quisiera yo hablar de la anarquía en ese sentido, pero sí estoy viendo que pues muchos de estos grupos están trabajando. ¿Cuándo habíamos escuchado a ese grupo de los hombres, la gente de la sierra? O sea, la gente del cerro, los que ametrallaron al sobrino de Santa Rosa de Lima y no sé qué tal. Esos grupos, ¿no? Sí, que pues están actuando con plena libertad. Y es que Descabezas tuvo una organización criminal grande y los pequeños capos, ¿verdad? Que sí, antes diáspora. formaban parte de una estructura, se sienten con la capacidad de decir, bueno, pues si ya no está el mero mero, pues yo voy a controlar mi territorio. Claro. Y de ser, vamos, en una comparación no muy ortodoxa, ¿verdad? De ser un ejército se convierten en guerras de guerrillas, ¿no? Claro, claro. Y dispersas por Y todo el país, dispersas por todo el país, y así sin control. Y con un nivel de violencia exacerbado. Entonces, creo yo que se puede fácilmente, y si hay voluntad política para tomar en consideración las propuestas de la ciudadanía, porque también muchos ciudadanos votaron el día 2 de julio porque se termine la guerra, ¿no? Sí. Porque efectivamente ya esto termine. Eso yo lo entiendo. Así es. Todos votamos, una gran cantidad de personas y me votamos, parece que eso ¿no? esto está contemplado en el proyecto de López Obrador. Se está planteando, ese sí es un cambio de paradigma, sí, que no podemos desconocer, ¿no? Reformular el combate a las drogas, ¿verdad? Dejar de plantearse la confrontación frontal de militares, que muchas veces lo que hacían en el tiempo de Peña Nieto y de Calderón era tomar partido por uno de los cárteles e ir a combatir al otro, ¿no? Entonces, sí, claro. dejar esta estrategia de fuerza. Empezó a discutirse con lo de la legalización de la marihuana, pero además de manera abierta, que es a mí una de las cosas que agradezco, ¿verdad? Que de manera abierta se plantee la política de acercamiento, incluso con los capos de la droga, para ir a decir, oiga, vamos a apaciguar, vamos a hacer treguas, vamos a buscar cómo... Que es evidente que lo están haciendo, ¿no? Que además lo han hecho los presidentes anteriores, pero lo han hecho de manera hipócrita, soterrada, bajo el agua y mandando mensajes de apoyar a un cártel para combatir al otro. Y ahora lo que se está planteando es como una política de Estado, y dicha así, de frente a la nación, vamos a buscar acercamientos y contactos con la gente para buscar cómo apaciguamos el país, ¿no? Sí, y eso está muy bien. Sí. Pero también, si una organización civil te está diciendo cómo puedes, por ejemplo, profesionalizar al policía, ¿sí? Sí. ¿Cómo puedes incorporar un calendario que gradualmente te permita que el ejército mexicano se vaya retirando, capacitando a los policías civiles? Que utilicemos mecanismos internacionales que se han comprobado en algunas regiones del mundo, que te permiten que la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, incluso para la seguridad de tus propios vecindarios, pues se fortalezca, ¿no? Lo que estábamos diciendo hoy en la mañana. Sí, que los ciudadanos participemos. Quizás a veces hasta parecen elementales, pero que yo no sé si ustedes ya vieron la iniciativa,
pero no tengo noticia de que, por ejemplo, se tenga un programa específico para esa profesionalización de la policía. ¿Por qué no podemos decir, es que toda la policía no sirve? Bueno, sí, okay, sí sabemos que no sirve, pero ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la propuesta? Mira, una de las cosas buenas que ha dado esta presión de la sociedad, de los alcaldes, de los gobernadores, de los especialistas, de los organismos internacionales, es que también ha llevado al gobierno de López Obrador a perfeccionar la propuesta, ¿no? A mejorarla. Y el día de ayer, que para mí es una de las mejores decisiones que se han tomado, se reunió el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Brazo, con presidentes municipales. Y ahí les plantea el modelo nacional de policía. Pero se los plantea no como algo acabado, sino algo a trabajar también con los municipios y con las peculiaridades propias de cada municipio, ¿no? Les dice, bueno, ¿en qué consiste? Los rumbos, los ejes fundamentales consisten en fortalecer, profesionalizar, dignificar las instituciones y los cuerpos policiales en los estados y en los municipios y consolidar mecanismos de coordinación entre las tres órdenes de gobierno. Eso fue ayer, ¿sí? Okay. Y la reunión fue solamente con 50 presidentes municipales que fueron los que asistieron a esta reunión. Pero ¿qué dice? Habla del modelo, del nuevo modelo del que estamos mencionando ahorita, dice, y el modelo inicia con un decálogo de prioridades como reformular el combate a las drogas y recuperar y dignificar las cárceles, más allá de concentrarse, esto es muy interesante, más allá de concentrarse en operativos temporales y regionales que solo sirvieron para agudizar los problemas. Y esto me recuerda a lo que estuvimos informando la semana pasada, de que se van a mandar 1,800 elementos a Tijuana, se van a mandar tantos elementos a otro estado. No hay ni siquiera, como decías tú, Armando, la fuerza humana en elementos policíacos, ni material para estar haciendo ese tipo de operativos, que los hizo hasta el cansancio Calderón y que sirvieron para maldita la cosa, que incluso empeoraron la situación. Le comentaba a Javier que en el caso de Juárez, por ejemplo, donde llegaron a estar destacamentados, que es la palabra que utilizan, hasta 50,000 elementos entre militares y federales, copando, tomando la ciudad, no se registró disminución en los índices de criminalidad. Incluso va a sonar muy, muy feo, muy crudo decirlo, pero así sucedió. Como tenían a los policías y a los militares destacamentados por tiempo indefinido, pues entonces requerían de servicios sexuales y crecieron los casos de captura, rapto de mujeres y violación de mujeres, ¿verdad? Y entonces las mujeres eran, incluso yo tengo testimonios directos de organizaciones civiles de Chihuahua, defensoras de derechos humanos de las mujeres, con testimonios donde las mujeres decían, me capturaron, me tuvieron en tal lugar y me decían, estás muy sabrosita y vamos a regresar por ti. Ya sabemos dónde vives, que tienes una hija o que tienes una hermana, vamos a regresar por ti y si nos denuncias, te matamos o matamos a alguien de tu familia. Y entonces las mujeres estaban lo mismo expuestas a los grupos criminales de narcotraficantes que a militares que estaban ahí raptándolas para llevárselas allá a sus cuarteles o a donde fuera y mantenerlas cautivas mientras las violaban y luego las regresaban, y hubo casos de que regresaban por ellas para volvérselas a llevar. Oye, y ahorita que acabas de decir que dentro de la propuesta, que es una propuesta que se supone se va a enriquecer, ¿verdad? Sí. De esto que anunció ayer del modelo nacional de policía. Que dices que se buscaría entonces de toda forma reducir incluso la cantidad de personas que están actualmente presas en las cárceles, más o menos es por ahí, ¿verdad? Ese es otro tema, buscando, es otro tema creo que lo acabas importante, de mencionar, sí. Creo que sí, está parte de la reformular el problema del carcelario, ¿no? Pero fíjate, cuando yo escucho esto, que dices que lo dijo ayer, ¿no? Alfonso Brazo, de inmediato se me viene a la cabeza, no sé si estarán en la misma sintonía, si no tienen comunicación de lo que está haciendo uno y lo que está haciendo el otro,
Pero a mí me suena como una contradicción lo que acaba de suceder, por ejemplo, en el Congreso de la Unión, Sí, que tendrá hace 3 semanas, sí, no, con 2 semanas, con los delitos, hace 2 semanas el Congreso delitos y el Senado de juicio, ¿no? aprueban, Delitos graves, así es, aprueban una ampliación, que es ¿verdad? una estupidez. El Código Penal para que se recategoricen ciertos delitos se de consideren alto graves. impacto, se consideren graves y órale, a la cárcel, Sí. cárcel preventiva, Ajá, ¿sí? sí. Cuando, oye, sabemos de la Está enorme saturado. saturación que existe actualmente en las cárceles del país. Sí, por Que no- ejemplo, que no son cárceles. a propuesta del PAN, bueno, hubo una propuesta de grupos feministas de que los feminicidios se consideraran en automático delito grave y los presuntos feminicidas estuviesen enfrentando el delito en prisión. Se entiende porque es un problema muy grave que estamos sufriendo, pero tipificar el feminicidio no es tan rápido. Entonces, Sí. saber si a la mujer la mataron por otra causa que no sea el odio de género, no es algo que se pueda determinar rápidamente y entonces no puedes tener a una persona en prisión mientras se define si fue o no feminicidio. Pero bueno, es que es eso, Alicia, te pero, digo. O sea, por ejemplo, yo puedo entender déjame, eso. te digo lo que propuso el PAN. El PAN propuso, y lo aceptaron, por eso digo que es una estupidez, que se considere delito grave el asalto a casa habitación. Eso significa que si a su casa llegan y le roban el tanque de gas, en automático el raterillo, ¿verdad?, tendrá que enfrentar en prisión el proceso. Y también te lleva, por ejemplo, a los problemas estos de los asaltos a comercio. Nosotros estuvimos dando a conocer el día de hace 2, 3 días las cifras de cantidad de presos que hay en las cárceles por robarse los delitos por alimentos. menos de 1,000 pesos, delitos por alimentos. Y aunque la ley establece que esos delitos no son delitos, indigencia. Delitos por indigencia. Ahora lo que te proponen, y fue una propuesta del PAN y que la aceptó la Cámara de Diputados, es que se vayan a la cárcel en automático, ¿no? Entonces esto te va a crear así los cuellos de botella. Por eso te digo, están estas contradicciones, en donde, Armando, por un lado está un secretario de la Seguridad Pública haciendo y escuchando a la opinión, a las organizaciones sociales, porque eso también, las organizaciones civiles, porque esto también de no aumentar el número de personas que estén en las cárceles es también una petición que tenían bastante tiempo formulando las organizaciones civiles, ¿sí? Y por otro lado ves al Congreso, ¿sí?, metiéndose en algo que la verdad no sé si lo estudiaron, si lo analizaron, si previamente le pidieron la opinión. Estos son casos de populismo legislativo ahí. Entonces, te metes en un conflicto que pues la verdad, Andrés Manuel López Obrador no creo que vaya a querer abrir más frentes de combate con esto. Y pensando mal, hasta puede interpretarse como una forma de boicotear, de tronar el proyecto, el de que se consideren delitos graves algunos que sí merecen, sí lo merecen, claro. Y entonces le metes de muchos y conviertes aquello en algo, como dicen ustedes, ¿no? Una chunga. Ajá. Y con la intención de que se rechace y quede todo como está. Y entonces faltaría ahora ver, porque de eso hasta el momento no he escuchado nada, la propuesta de legisladores, sí sé, de organizaciones civiles, que han hecho propuestas también, o del Ejecutivo Federal, en relación al nuevo sistema penitenciario que merece también el país, porque si está como está esta decisión del Congreso de aumentar el número de delitos con cárcel preventiva, ¿sí? Y con ese sistema que supuestamente centros de rehabilitación social, que no rehabilitan, lo sabemos perfectamente bien, urgentemente se requiere también un modelo diferente total del sistema penitenciario. Eso es lo que planteó Durazo precisamente. Sí, recuperar y dignificar a las cárceles. Eso es lo que lo planteó de esa manera, ¿no? Bueno, la propuesta se ha ido puliendo. Yo creo que se ha ido puliendo y creo que en esto vale bien, como lo decía hace un momento, aunque sea un sarcasmo y una paradoja, hasta la insistencia de la oposición
incluso si fue de mala fe, ¿verdad? De todos modos, el fruto puede ser muy, muy positivo. Y yo me gustaría que cerráramos con un comentario, Armando. Sí, bueno, en relación con esta situación, yo nada más quisiera retomar algo que tú planteaste y lo hiciste con mucha vehemencia. Urge que ya se resuelva el tema de la Guardia Nacional en los mejores términos posibles, porque es necesario ya tener ese cuerpo policiaco que enfrente en la primera línea el problema de la inseguridad pública, en lo que las otras estrategias, ¿verdad?, que son de mediano y largo plazo, empiecen a surtir efecto. Sí. Entonces yo creo que el Congreso de la Unión tiene ahorita ante sí una gran responsabilidad y creo que deben abocarse, ¿verdad?, con toda responsabilidad a resolver en los mejores términos este problema. Y subrayar un aspecto también que no lo hemos mencionado, pero que sí lo hizo Alfonso Durazo, que la Guardia Nacional realice realmente lo que tanto se cacarea y nunca se hace, trabajo de inteligencia. Claro. Trabajo de inteligencia para combatir al crimen organizado y a la delincuencia común. Eso es lo que hace falta. No la faramalla aparatosa de movilizar tantos elementos a una comunidad, etcétera, ¿no? Sino un trabajo de inteligencia que te permita saber, la gente lo sabe, la gente te dice, aquí en la esquina opera un picadero, allá enfrente vive fulano que se dedica al robo de autos. Aquí la gente lo sabe, y lo saben los policías municipales, nomás que no actúan porque no tienen la protección de sus jefes, están solos, están inermes en muchos aspectos, pero en una coordinación en la que confíen con una Guardia Nacional que proteja también al policía municipal y al policía estatal, se puede ir con la información que ellos tienen y que aporta la ciudadanía a agarrar y combatir el mal desde origen. Pero para eso, mi querida Alice, primero se tiene que profesionalizar las policías. Porque si estás hablando de coordinar a las instancias que tienen que ver con la seguridad pública de un municipio, de un estado, de la nación, primero no puedes dejar de lado entonces, si estamos hablando de coordinar, necesitamos entonces tener policías profesionales, ¿sí? Que no, terminando la reunión, vayan y le digan lo que va a pasar al capo del barrio, al enemigo, ¿no? O sea, sí se requiere eso definitivamente, pero por eso insisto, no puedes tomar una decisión de crear una organización especial como es la Guardia Nacional, sin que al mismo momento no eches a andar un programa de profesionalización y transformar totalmente el Sistema Nacional de Seguridad Pública como lo está proponiendo la ciudadanía. Y como lo está ya planteando Durazo y como va a tener que salir el acuerdo del Poder Legislativo. Claro. Pues habrá que esperar esta resolución que tiene que darse ya en los próximos días. Y creo que ameritará, ya una vez que se dé a conocer, darle una revisada y un nuevo comentario, ¿no? Pues quedamos abiertos a ver cuál fue el acuerdo y qué es lo que sigue, ¿no? Claro. Amigos y amigas, miren, yo nada más quiero terminar el programa con dos cosas. Ya empezó a llover acá, amigos de Baja California y fundamentalmente de la costa de Baja California, si nos están observando en este momento, ya empezó a llover cuando son las 2 de la tarde con 24 minutos acá en Ensenada. Se nos adelantó la lluvia. Se están adelantando las lluvias un poquito, pero esto es seguro. También usted sabe que en nuestro programa Cuatro Vientos y fundamentalmente 4BTV Diálogos participa, y esperamos que hoy participara también el supercívico Arturo Ruiz Contreras, pero ahorita por la vía de internet me acabo de enterar, y a lo mejor por eso ya no vino y ya no va a venir más en las próximas semanas, porque Supercívico acaba de anunciar que ya se anda buscando, es aspirante a obtener la candidatura por el partido de Baja California, del distrito 16, que corresponde aquí a Ensenada. Ese distrito se está poniendo muy interesante, muy interesante, lo traía muy calladito, pues usted también. Sí, está muy interesante el distrito 16. En este distrito está contendiendo Tadeo
Tadeo Mesa como independiente. Y es muy probable A que ese surja distrito, de PT. acuerdo con la alianza de Juntos Haremos Historia, le corresponde al Partido del Trabajo y no sabemos a quién vaya a postular. Ellos están en su derecho de decidir a quién, pero suponemos que se quiera reelegir Claudia Agatón, pudiera ir por ahí, pero ahora se pone muy reñido también con el supercívico que iría por el Partido de Baja California. Así es que ese distrito 16 va a resultar un laboratorio político interesante, ¿no? Y bueno, como estamos ya cerrando con estos temas, fíjese que, y acabas de mencionar a Tadeo, fíjense que Tadeo nos acaba también de mandar información y nos comunicamos primero con él. Tadeo es el único candidato independiente que hasta el momento, a un día de que concluya, de que se cierre el periodo legal, oficial, para que se inscriban los apoyos a los aspirantes a candidatos a un puesto de elección popular por el área de independiente, él está anunciando que ya logró y validar, esto es interesante, por parte del Instituto Nacional Electoral, por el INE, que es el que está validando, de acuerdo al padrón electoral y del listado nominal, a estos aspirantes, a estos apoyos que se están presentando, ¿sí? de los independientes. Él ya tiene validados 4,131 firmas. ¿Cuántas necesita? Necesitaba 4,014. Bueno, pues felicidades, Tadeo. Todavía quedan, están en revisión 200 firmas más. Van a continuar presentándole. Tiene 24 horas todavía más van a estar aportando más, pero oficialmente es el único candidato independiente de los 27 que se inscribieron como aspirantes a la gubernatura, a municipios y a diputados por mayoría aquí en los 17 distritos de Baja California. Es el único que ha cubierto ahorita las firmas. Que está. Entonces, ahí te va, lo acabas de decir. Tadeo, independiente, buen candidato. Claudia Agatón, que busca repetir. Juntos Haremos Historia. Busca repetir en ese mismo distrito. Y ahora se sube al ring. El supercívico. Que también no deja de ser muy simbólico que Arturo se vaya finalmente por el partido de Baja California. Pues ahora sí que gane el mejor. Primero convertirse en candidato y posteriormente registrarse como candidato del partido de Baja California a este distrito. Distrito 16, bien interesante. Y no nos contó nada del supercívico porque piensa que somos chismosos profesionales, ¿no? Pues no sé, pero bueno, eso de momento también pues, vamos a ver cómo evoluciona. Vamos a ver cómo evoluciona su aspiración. Y bueno, pues nosotros también acá en Cuatro Vientos iremos tomando también decisiones. Pues ojalá que lo postule. No creo que tenga desde aquí le mandamos un afectuoso saludo y nuestros mejores deseos en esta contienda electoral. Bien. Pues, y francamente no creo que el Partido de Baja California tenga mejor candidato, Javier. Pues la verdad es que ya debe ser un hecho. Serían muy tontos si no lo aceptaran. Debe ser interesante esta postulación. Bueno, Betty Alicia Watanabe, ¿qué tal? Muchas gracias, muy amable por estar en el programa, al igual que a Claudia Flores, también a Efren Ávila, muchas gracias Efren, a Mario Gómez, gracias Mario, a Raquel, a la maestra Raquel Esther Manríquez, maestra, un abrazo, dice, hola, muy interesante el artículo del licenciado Arturo Ruiz, hay que tener en cuenta, ojo, la congruencia en esta cuarta transformación. Bueno, después de lo que acaba de decir Arturo, bueno, en fin, Arturo, maestra, gracias por su comentario. Jesús Jiménez Macías, mira, está Adrilú Jaén. Un abrazo, Adrilú, tenemos muchas ganas de saludarte. Saludos, Adrilú. Y abrazarte y de que participes una vez más en nuestros programas. Tú tienes muchísimo que decir respecto al problema de los desaparecidos en Baja California. Pati Ferro también, muchas gracias Pati por estar en el programa, al igual que a Samuel Ríos. Nuestro queridísimo David Rodríguez García, mi estimado David. Nuestro vocal ejecutivo del 03 del INE. Sí. Pues tú estás ahí participando ahorita de la validación también. Bueno, que lo mandas a México, las firmas, efectivamente. Taxis Jesús Núñez, muchas gracias, Taxis.
y Marisela Camacho también en nuestro programa, haciéndose visible, al igual que Daniel Arellano. ¿Qué tal, Daniel? Ahorita a ver si platicamos. Rodolfo Díaz Reyes también. Muchas gracias, amigos y amigas. Esperamos que les haya gustado el programa y pues estamos a sus órdenes. Aquí se queda y pues, ¿algún comentario final? Pues nada más que el tema sigue abierto, como lo propuso el mismo Armando Duarte, para ver cómo quedó, en qué quedó finalmente el acuerdo de la Guardia Nacional. Y posiblemente sea el tema del próximo miércoles. Así es. ¿Sí? Y bueno, y un último mensaje, se me estaba olvidando, Ya, perdón. Es que también llamaron del gobierno del municipal. Amigos y amigas, nos están confirmando que mañana el gobierno municipal Va a cerrar, ahora porque va a cerrar está lloviendo. por el tema de las lluvias. Por el tema Tienen de las temor lluvias. de que las unidades se les Efectivamente. descompongan en los baches. Así es. Y si no, el edificio. Sí, el edificio Sí, está mal hay hecho. muchas goteras que nos No, estaban pero confirmando. Sí, tremendo. sí, sí, que hay una cantidad de Hay goteras. cataratas adentro. Por cuestiones Por de falta de protección mantenimiento. civil, nos quedamos sin gobierno mañana. Y bueno, Ni se va a notar. el poder municipal, creo yo que también el poder estatal en cualquier momento va a anunciar que también va a suspender actividades el día de mañana jueves, amigos, amigas, aquí en toda la zona costa de Baja California con estas lluvias que se nos vienen importantes. Y bueno, y el sector educativo también anunció temprano que no hay clases mañana ni el viernes por el tema. Y en todos los niveles, en todos los niveles Se de me hace que educación nosotros no vamos pública. a trabajar, Javier, pues ¿qué vamos a hacer? Educación pública, ¿eh? Nosotros no. Es cuando más se supone que nos van a Este es un ver. negrero. Vamos a ver. Cuatro vientos, amigos, amigas, vámonos. Cuatro vientos. Muchísimas gracias por el favor de su atención y pues recomiéndenos si es que les gusta el programa, ¿eh? Muy buenas Mañana, tardes. como se va a quedar en casita, pues puede estar escuchando el programa desde Así temprano. es. Muchas gracias. Y vamos con música. Cuatro vientos. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias. Ah, eso es súper simple, ¿no? Qué bien guardito se lo tenía, ¿no?